Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jordi, posiblemente el primer Jordi que conocéis en vuestra vida. Me imagino que no. Mira, cuando tenía 22 años me fui al extranjero a aprender inglés. Tenía muy claro que con un buen nivel de inglés mi vida profesional cambiaría. Y así ha sido. Hace un año volví a Cataluña. Y si cuando me fui Cataluña era el motor económico de España, ahora me he encontrado con una ruina económica. Como disfruto de tiempo, he analizado el tema y tengo muy claro dónde está el problema. Pero me doy cuenta que muchos de mis conciudadanos no se enteran de la misa a la mitad. Por eso he preparado una pequeña presentación, que quiero hacer claro dos temas. Uno, yo no milito para ningún partido político, ni ganas. Y segundo, todas las cifras que he utilizado son cifras de fuentes oficiales del Estado. O sea, que lo que hay es la realidad del día a día. Bueno, para que no sea un tostón, he contratado una familia muy simpática que nos acompañará por este viaje de la vida. Se llaman, ahora lo descubriréis, primero hablemos de dónde viven. ¿Reconocéis esta ciudad? Quizás París. No, es Santa Coloma de Gramenet. Y como estas ciudades hay muchas en Cataluña. ¿Sabéis en Cataluña cuál es el apellido más común, el más utilizado? García. Incluso hay una población en Cataluña, por difícil que sea de creer, que se llama García. Imaginaros si es popular García en Cataluña. Bueno, pues os presento en exclusiva a la familia García de Santa Coloma de Gramenet. Los famosos García, que tanto habéis oído hablar en la vida. Aquí los tenéis. La pequeña es la que está al lado del padre. Se llama Ana y este año va a empezar la universidad. Raúl, el padre de familia. Hace 2 años que perdió el trabajo. Mecánico de camiones de profesión. Y la madre de la familia, la más importante, la que hoy trae un sueldo a casa. Patricia, aunque este sueldo solo ha hecho que reducirse en los últimos 2 años. Y por último, la mayor, Marta, que acabó la carrera hace 1 año y desde entonces que está buscando trabajo. Y está empezando, tristemente para los padres, pensando que a lo mejor la solución es vivir fuera. Bueno, os explico. Los últimos años, hablo de hace 3, 4, 5, 6 años, los García hacían grandes viajes, viajes de millonarios, a la Riviera Maya, a Cancún, a Santo Domingo, a las Islas Canarias, pero hace 3, Raúl vio que las cosas no iban bien. La crisis había empezado y su empresa hablaba de deslocalizarse, de irse a Madrid. Así que hace 3 años, Raúl dijo, este verano nos vamos a quedar en el territorio nacional, vamos a coger el coche y nos vamos a ir a conocer la capital de España, a ver qué es lo que tiene, porque por alguna razón mi empresa, que lleva 40 años en Cataluña, se debe querer ir allí. Y cogieron su cochecito, que ya lo veis, el último modelo biológico de Skoda, y se hicieron un viajecito por Madrid, Ciudad Real, Toledo, etc. Y volvieron totalmente alucinados. Raúl no entendía nada. Hacía 30 años que no visitaba España. Y dice, no lo entiendo, autovías, aeropuertos, estaciones. Esto es el siglo XXII. Voy a comprar unos mapas que tengo por casa, porque la de infraestructuras que yo he visto, la verdad, en Cataluña me da la sensación que de esto la mitad. Así que aprovechando unas guías Michelin que tenía por casa, de cuando trabajaba en la empresa, pues hizo un poco de collage, cortó la de varios años, hizo una comparativa, el año 92, el año 2002 y el año 2012, y vio que, ostras, que apenas había cambios. Está todo igual, más o menos. Y hizo lo mismo con Madrid. ¡Ostras! Sorpresa, resulta que en Madrid se han construido en 20 años 800 kilómetros de autovías, cuando solo en Barcelona, alrededor de Barcelona, 20 kilómetros en el mismo periodo de tiempo. Bueno, una cosa difícil de entender. Pero no solo esto, y los peajes. Porque, a ver, Raúl, cuando estuvo en Madrid, se fue a Ciudad Real, se fue a Toledo, a varios sitios, y la verdad no recuerda haberse metido la mano en el bolsillo ni un solo día para pegar un solo peaje. Y resulta que aquí en Cataluña, cuando sale Santa Coloma de Gramenet, solo hace que pagar peajes. Entonces, se fue a Internet, a la guía Michelin, y puso lo que cualquiera de vosotros puede hacer. Peajes, ida y vuelta, ruta más rápida. Y puso 2 destinos. Dijo, bueno, empezaré con un Madrid-Alicante, a ver qué ocurre. Ida y vuelta, ¿qué me cuestan peajes? 0 euros. Y el Barcelona-Alicante, ostras, 73 euros, ida y vuelta. Bueno, elijamos otra destinación. Elijamos Zaragoza, que está a medio camino. A ver qué cuesta. Pues resulta que un Madrid-Zaragoza son 0 euros. Y resulta que un Barcelona-Zaragoza son 51 euros. Bueno, por último Raúl dijo, hagamos una última prueba, comparémoslo con Santander. A ver qué ocurre, que a lo mejor al norte los madrileños sí que pagan. Pues resulta que no, que Madrid-Santander 0 euros en peajes y Barcelona-Santander 112. Coges la calculadora, sumas los peajes de los 3 trayectos y resultado, 3 trayectos, 250 euros en peajes. Claro, Raúl no es tonto y rápidamente llegó a la conclusión.
Si mi empresa de transportes hacía, por decir algo, este trayecto una vez por semana, es decir, los lunes a Alicante, los miércoles a Zaragoza y los viernes a Santander, estaría pagando 250 euros en peajes a la semana, que equivale a 13.000 euros al año. En un país de mileuristas, esto es el sueldo de una persona. Y esto es el precio de peajes de turismos, no de camiones, que no tengo ni idea, la verdad. Entonces Raúl dijo, bueno, pues está claro por qué mi empresa se deslocalizó y se fue a Madrid. Y el AVE, porque bueno, también por todas partes, oye, de estaciones de AVE, las que quieras, y kilómetros de vías, donde quieras. La verdad es que desde Madrid vas directo a todas partes, pero desde Cataluña, curiosamente, solo vas directo a Madrid. Pues bueno, Raúl, que ya tiene familiaridad con esto de la Internet, buscó la información y dijo, a ver, ¿cuáles son los países del mundo que tienen más kilómetros de AVE en servicio y en construcción? ¿Y qué se encontró? Pues que China es el único país del mundo que supera a España, con casi el doble de kilómetros. 10.025 kilómetros. Raúl dijo, bueno, a ver, si China tiene el doble de kilómetros de AVE que España, será porque es el doble en tamaño o en población. Vamos a compararlo. Cogió un mapa del mundo, cifras que todos podéis encontrar por internet, e hizo la comparativa. A ver, España tiene la mitad de kilómetros de AVE que China, es decir, China tiene casi el doble, comparemos el tamaño de los países. Y resulta que España tiene medio millón de kilómetros cuadrados y China casi 10 millones. Es decir, China es casi 20 veces más grande en tamaño. En realidad, de punta a punta, China hace 5.000 kilómetros. Y población, a lo mejor es la población que es el doble. Pues no. Resulta que en la China hay 1.350 millones de habitantes. Es decir, 30 veces más que en España. Entonces, todo cuadra. No le extraña a Raúl que cada kilómetro de AVE español pierda dinero. O sea, no hay ni un kilómetro de AVE en España que sea rentable. Ni el Madrid-Barcelona, que es el trayecto más utilizado, ni ese gana dinero. También pierde dinero. Y ya no digamos del AVE Toledo-Cuenca-Albacete como ejemplo, que fue inaugurado el 19 de diciembre del 2010 y 6 meses más tarde lo cerraron con una media de 9 pasajeros al día y un coste de mantenimiento de 18.000 euros al día. Es decir, cada pasajero que cogía el AVE le costaba al Estado, es decir, a todos los ciudadanos, 2.000 euros por pasajero que cogiera el AVE. Bueno, hace 2 años Raúl ya había perdido el trabajo, este año pensó, mejor no vamos de hoteles y mejor pues nos aprovechamos un poco la familia. Y se fueron a visitar la familia de Patricia, en el sur, una gente encantadora, agradable y súper generosa y divertida. Cogieron el cochecito, se fueron para abajo y ahí se fueron a pasar el verano. Y al volver, Raúl dijo, ya he encontrado la solución. Es que soy tonto. Lo que tendría que hacer es buscar trabajo como funcionario en Cataluña, porque la verdad he estado ahí y muchos hacen de funcionarios, otros reciben el PER. A ver qué posibilidades tengo en Cataluña, se pregunta Raúl, de ser funcionario. Bueno, pues Raúl, malas noticias para ti. Tienes muy pocas posibilidades. Y te vamos a explicar por qué. Si buscas la información por internet y buscas el porcentaje de funcionarios sobre la población activa de las distintas comunidades autónomas, aquí lo tienes, verás que bueno, la mayoría están entre un 15 y un 20%. ¿Dónde está Cataluña? Cataluña no llega ni al 10%. O sea, de cada 100 ciudadanos que trabajan, menos de 10 son funcionarios en Cataluña. Cualquier otra comunidad tiene muchos más funcionarios por habitante que Cataluña. Es decir, que lo tienes muy mal. Bueno, ¿y la pequeña qué dice? Pues bueno, resulta que la pequeña conoció a un chico en Sevilla, simpático, salao, que le dijo que había conseguido una beca. Y ella, como os podéis imaginar, como ve que su padre ha perdido el trabajo y su madre le han reducido el sueldo, dice, pues a ver si puedo conseguir una en Cataluña. Porque, hostia, un poco podría ayudar a mis padres, ¿no? ¿Cómo lo tiene la pequeña para conseguir una beca? Pues muy pocas posibilidades. Un poco mal. ¿Por qué? Bueno, pues veamos una gráfica. Cataluña, los estudiantes de Cataluña son el 17% de los estudiantes de España. Somos el 16% de la población, pues bueno, lo normal es que seamos el 17% de los estudiantes. En una España donde todos somos iguales, en teoría tendríamos que recibir el 17% de las becas, digo yo, ¿no? Pues resulta que no. Resulta que Cataluña recibe solo el 8% de las becas que da el Estado. Es decir, menos de la mitad. Bueno, ¿cómo es posible esto? No lo sé, pero diré una cosa que a lo mejor os da alguna pista. Resulta que en el 2001, el famoso Tribunal Constitucional, que lo hemos de obedecer todos,
otorgó la competencia de las becas a Cataluña. ¿Han pasado cuántos? Pues han pasado 12 años y aún no las ha traspasado. Por alguna razón será. Bueno, por último, este año pasado Raúl dijo, de la familia de Patricia no nos podemos aprovechar más, fueron más que generosos. Sabes que este año nos vamos a conocer la única parte de España que no hemos visitado, que es el norte. Y cogieron un cochecito y se fueron hacia Galicia y pararon al País Vasco a visitar a un excompañero de Raúl que se había ido allí a trabajar. Y oye, Raúl dijo definitivamente, soy tonto, me he pegado unas mariscadas en Galicia, el coste de la vida mucho más barato y encima en el País Vasco me ha dicho mi amigo que hay mucho trabajo. Yo no sé si era verdad o no, pero lo voy a comprobar. Bueno, pues Raúl dice, veamos si hay más trabajo y cuál es la razón. Porque si es así, según cómo, cojo la maleta, la familia y me voy hacia el País Vasco. Entonces, Raúl vuelve a Internet y busca información, estadísticas del 2011. Resulta que en el País Vasco, a finales del 2011, el paro era el 12,6% de la población activa. Es decir, de cada 100 personas en edad y en condición de trabajar, 12,6 estaban en el paro. Pues en ese mismo periodo de tiempo, el paro en Cataluña era de 23,94%, es decir, casi el doble. 24%, casi el doble del paro en el País Vasco. O sea, dentro de un mismo país, de una comunidad a la otra, casi el doble de paro. Él le preguntó a su amigo, ¿cómo es posible que haya más trabajo aquí? Y su amigo le explicó que, bueno, que en el País Vasco resulta que de cada 100 euros que pagan en impuestos los ciudadanos del País Vasco, casi el 100% se reinvierte en el País Vasco. ¿Y qué significa esto? Pues esto es un círculo vicioso, es el pez que se muerde la cola. Los ciudadanos vascos, como en cualquier parte del mundo, trabajan y pagan sus impuestos. Y estos impuestos, como en cualquier parte del mundo, los recauda, ¿quién? Pues el gobierno vasco. ¿Y qué hace el gobierno vasco con estos impuestos? Pues los reinvierte en infraestructuras para las familias vascas, en hospitales, en carreteras, etc. ¿Qué genera esto? Pues esto genera más trabajo en el País Vasco, que a su vez genera más impuestos, que a su vez hace que el gobierno vasco recaude más, y así sucesivamente, dijésemos que se retroalimenta. De acuerdo, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa en Cataluña? ¿Qué pasa con los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña? Se preguntan los García. Bueno, pues analicémoslo. Cojamos 100 euros que pagan impuestos cualquier ciudadano de Cataluña, trabaje o no, en cada producto que consume, cada vez que compra un paquete de tabaco, cada vez que paga el IVA. Y veamos dónde van a parar. 100 euros son 20 billetes de 5. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Bueno, de media sepáis que las ayudas de la Unión Europea vienen a ser unos 15 euros por cada 100 euros que paga un ciudadano español en impuestos. Esta sería la media. Es decir, por cada 100 euros que pagan los García, de media la Unión Europea colabora con 15. Es decir, que esos 100 se convierten en teoría en 115 euros que dispone España para infraestructuras. Cojamos dos calculadoras, la del Gobierno de Cataluña y la del Gobierno de España. ¿Cuántos de esos 100 euros los recauda el Gobierno de Cataluña? Pues muy poquitos, tan poquitos como el 5%. Es decir, de cada 100 euros que pagan los ciudadanos de Cataluña, en impuestos, 5 los recauda el Gobierno de Cataluña. ¿Dónde van los otros 95? Los otros 95 los recauda Madrid. ¿Cómo? De 1000 formas distintas. IVAs, IRPFs, patrimoniales, eléctricas, tabacos, alcohol, etc. Más el 100% de las ayudas de la Unión Europea. Es decir, esos miles de millones que durante 2 décadas nos está dando la Unión Europea en los fondos de cohesión, todo eso lo recauda el Gobierno de Madrid. Es decir, de los 115 euros, 110 los recauda Madrid, 5 el Gobierno de Cataluña. ¿Qué hace el Gobierno de Madrid? Bueno, pues como muchos gobiernos del mundo, reparte los impuestos recaudados y devuelve a Cataluña una parte de los impuestos que han pagado los ciudadanos para que Cataluña pueda pagar por los servicios de los García. Así pues, nos envía 55 euros. ¿Y para qué sirven esos 55 euros? Pues para pagar los servicios de los García y de todos los ciudadanos de Cataluña, la sanidad, la educación, los Mossos, los bombers, etc. Así pues, los 55 que nos reenvía Madrid, más los 5 que habíamos recaudado en Cataluña, van a parar a pagar los servicios de los Mossos. Pero sorpresa, resulta que 60 euros no son suficientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Gobierno de Cataluña? Bueno, pues los famosos recortes, recortar por donde puede. No es que no haya suficiente dinero en Cataluña, es que no nos devuelven suficiente dinero. Entonces, tienen que recortar. Pero claro, ¿hasta dónde recortan? Porque lo que no pueden hacer es cerrar escuelas, cerrar hospitales, etc. Entonces, ¿qué opciones tienen? Bueno, una,
los famosos bonos, vender bonos a la población. Pero bueno, la población, primero muchos no tenemos ahorros y luego ya pagamos suficientes impuestos. Encima hemos de comprar bonos y financiar nuestro propio gobierno, que es que no es suficiente con los impuestos que pagamos. ¿Qué otra opción tiene el gobierno de Cataluña? Bueno, pues subir los impuestos. Primero, tiene muy poco margen y luego hay un límite hasta donde puede subir los impuestos. Porque si lo sigue subiendo, las empresas se van, los grandes patrimonios se van, nadie quiere montar una empresa o vivir en un territorio que te asfixia en impuestos. Así pues, ¿cuál es la última solución que tiene el gobierno de Cataluña? Es pedir que le devuelvan parte del dinero que ha ido a Madrid y no ha vuelto a Cataluña. Así pues, le pide a Madrid que por favor le devuelva al menos 25 euros para poder pagar los servicios y poder evitar los recortes. ¿Y qué dice Madrid? Que devolver nada de nada. Que si quiere nos hace un préstamo. Eso sí, un préstamo con intereses. Es decir, que acabamos debiendo 25 euros más intereses. O sea, los García pagaron 100, Europa ayudó con 15, resulta que se han invertido 60 en Cataluña, más 25 que nos ha dejado el Estado con intereses, con lo cual debemos 25. No sé si me seguís, pero fijaros la barbaridad, ¿eh? Bueno, los García, como me han ayudado a hacer esta presentación, ellos sí que ya lo entienden y lo tienen muy claro. Resulta que Madrid recauda nuestros impuestos y todas las ayudas europeas y entonces parte y reparte. Ya sabemos que quien parte y reparte se lleva la mejor parte y al devolvernos la mitad, aquí nos vamos obligados a recortar, endeudarnos y encima pagar intereses, que ya es el colmo. Mientras allí se gastan nuestros impuestos en sus infraestructuras, sus AVEs, sus autovías, sus aeropuertos y mejor calidad de vida para ellos. No es que Raúl fuera tonto cuando hacía estos viajes, es que Raúl estaba engañado. Pero Patricia no quiere creer que esto siempre es así. Ella piensa que a lo mejor esto ha sido los últimos años, pero que en general es imposible que esto haya ocurrido de manera sistemática. Pero tenemos malas noticias para Patricia. Patricia, lo siento, pero sí que es así. ¿Por qué? Veamos. Madrid cada año se queda más y Cataluña recibe menos. Esto no lo digo yo, esto lo dice la realidad. Aquí tenéis una gráfica desde el año 92 hasta el último año que tenemos cifras, que es el 2009. De la cantidad de impuestos que se han ido a Madrid desde Cataluña y no han vuelto. O sea, de los impuestos que han pagado los García de Cataluña que han ido a Madrid y no han vuelto. Y tenemos que el último año, por ejemplo, que está contabilizado, el 2009, la cantidad ascendió a, cogeros a la silla, 16.500 millones de euros. Para que os hagáis una idea, si cogemos los 16.500 millones de euros anuales y lo dividimos por 365 días que tiene un año, tenemos la cantidad de 45.200.000 euros cada día. No os lo voy a dibujar, pero imaginaros un tren que sale cada día de Barcelona con 45 millones de euros a Madrid y vuelve vacío. Esto cada mañana, cada día del año. Se van 45 millones de euros a Madrid y el tren vuelve vacío. Bueno, pues estos son los impuestos que se van y no vuelven. Y si hacemos el acumulado, estamos hablando desde el año 86 de 266.000 millones de euros. Yo no sé si sois conscientes de qué significa esto. Estamos hablando de 1/4 billón de euros desde 1986. Bueno, Patricia y su hija definitivamente consideran que esto es una barbaridad, pero aún así la cifra es tan astronómica que no acaban de entender exactamente cómo les afecta. Pues las vamos a ayudar. Mira, si nuestros impuestos se quedaran en Cataluña, es decir, el 100% de lo que pagan, de esos 100 euros que veíamos antes, se quedaran y se reinvirtieran en Cataluña, de entrada no habrían recortes. Cero. No estaríamos hablando de recortes. Por ejemplo, para que tengáis una idea, recortes a universidades, que eran 144 millones, pues solo que durante 3 días el 100% de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña se quedaran aquí, estaría pagado. Recortes en sanidad, 621 millones, en 14 días estaría pagado. Recortes en funcionarios, 320 millones, en 7 días estaría pagado. Pero no solo esto, es que si el 100% de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña se reinvirtiera en Cataluña, como ocurre en el País Vasco, resulta que podríamos hacer cantidad de infraestructuras que ahora no podemos. Por ejemplo, 11 centros educativos cuestan 44 millones de euros. ¿Qué quiere decir eso? Que en un día de que el 100% de nuestros impuestos se quedaran aquí, recuperaríamos esos 45,2 millones que se van cada día y no vuelven, con lo cual podríamos pagar por la construcción de 11 centros educativos. Un hospital de media cuesta 70 millones, pues también en un día y medio estaría pagado.
Los accesos al puerto de Barcelona, por ejemplo, esos famosos accesos que nunca llegan, cuestan 100 millones. En 2 días y medio estarían pagados. Bueno, Raúl se pregunta, ¿hemos intentado algo para cambiar esta injusta situación? Pues la verdad, Raúl, es que sí, y varias cosas. Mira, te cuento. Primero, hace años pedimos un concierto económico. Nada nuevo, exactamente lo mismo que tiene el País Vasco y Navarra. ¿Cuál fue la respuesta de Madrid? Que no, que esto era inconstitucional, que denegado. Bueno, luego aprobamos un nuevo estatuto que incluía una mejor financiación para Cataluña. ¿Cuál fue la respuesta de Madrid? Que no, denegado. Luego dijimos que queríamos negociar un pacto fiscal con un porcentaje en solidaridad, cosa que no tiene ni el País Vasco ni Navarra ni nada. O sea, continuamos siendo solidarios con España, pero marquemos un límite. También dijeron que no, que eso ni de hablar. Y últimamente hemos dicho, bueno, como mínimo, paga lo que debes. O sea, si has presupuestado una serie de inversiones en Cataluña que no se han cumplido, hemos llegado a una serie de acuerdos, una serie de transferencias que no se han hecho, páganos como mínimo esos 8.000 millones para que no te tengamos que pedir prestado. Primero paga lo que debes. Pues han dicho que tampoco. Que pedir prestado siempre y cuando paguemos interés, ahí podemos hablar. Ahora pagar lo que nos deben no. Bueno, Raúl dice, ¿cómo es posible que desde Cataluña no podamos cambiar nada? Él no se pregunta nada especial, lo mismo que se preguntaría cualquier persona normal. Bueno, pues fácil. Aquí tenemos la famosa Constitución española que todos hemos oído hablar. Esta es la portada de la Constitución original. Las únicas personas que pueden cambiar esto son los diputados del Parlamento español. Solo el Parlamento español puede cambiar la Constitución. Veamos, el Parlamento español lo forman 350 diputados. De esos 350 diputados, 47 corresponden a Cataluña. Es decir, PP de Cataluña, PSC, Convergencia y Unió, Iniciativa, etc. En total, 47 diputados que son elegidos en Cataluña. Hagamos unos números. Por un lado tenemos los 350 diputados del Parlamento español y ahora imaginémonos, pongámonos a soñar, imaginémonos que por una vez en la vida todos los representantes de Cataluña, los diputados que representan los intereses de Cataluña, fueran cogidos de la mano a defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña, cosa que no ha ocurrido nunca. Imaginémonos que PP, PSC, Convergencia fueran unidos a defender una misma cosa. Tendríamos 47 diputados a favor, con lo cual aún nos quedarían 303 en contra. ¿Sabéis cuántos diputados se necesitan para cambiar la Constitución? Alegría, 211, 3/5 partes. Es decir, si no hemos conseguido nunca que los 47 diputados de Cataluña vayan unidos de la mano a defender los intereses, ¿creéis que lo va a hacer PP y PSOE juntos? No. Y en el supuesto, imaginemos ahora, que por alguna razón algún político español prometiera algo pensándose que no va a tener necesidad de cumplirlo y se equivocara y tuviera que cumplirlo. Estoy hablando del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Aceptaré el estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que aquí tenemos el Tribunal Constitucional, 100% politizado y en la nómina del Estado. O sea, que incluso cuando algo se aprueba, luego lo pueden tumbar. No hay ningún problema. Bueno, ¿y si pudiéramos recaudar 100% de nuestros impuestos? ¿Todo mejoraría? Se pregunta Raúl. Porque claro, parece que si administramos 100% de nuestros impuestos, eso sería suficiente. Pues no, Raúl, me temo que no. Mira, para que sea fácil, os pondré solo un ejemplo que todos conocemos y del que muchos somos víctimas, que es Cercanías. En el 2010, el Estado transfirió Renfe, Cercanías, al Gobierno de Cataluña. ¿Qué os imagináis que transfirió? ¿Los trenes? Sería lo normal, ¿no? Pues no, los trenes no los transfirió. Las vías? Sería lo normal, ¿no? Pues tampoco las transfirió. Las catenarias? Tampoco las transfirió. Las estaciones? Tampoco las transfirió. ¿Qué transfirió en realidad? Bueno, pues transfirió los horarios. Faltaría más, ¿no? O sea, lo mínimo es que los que vivimos aquí decidamos el horario para ir a trabajar. Transfirió los precios. Ya ves qué cosa, ¿no? Subir los precios, una cosa tan popular, que demos la cara aquí. La información, es decir, que cuando las catenarias se rompen, las vías no funcionan y los trenes no llegan, a dar la información nosotros. Y la limpieza. Bueno, por lo que tengo entendido, desde entonces ya podemos ir al lavabo y encontrarlo un poco limpio. Bueno, yo creo que después de toda esta información, Raúl le ha quedado muy claro. Ahora entiende por qué el pasado 11 de septiembre 1,5 millones de sus conciudadanos salieron a la calle. No es un tema folclórico,